Bien, hoy día, propósito de los milagros, eso es lo que voy a compartir hoy día. Propósito de los milagros, creo que me van a ayudar con la... Aunque por acá tengo mi ayuda, igual. Las personas que están escuchando por la radio, hagan llegar su petición de oración, ahí sin duda que lo harán, como todas las veces, al número WhatsApp de la Radio Jubileo, más 569-7962-6432. Ese es el número donde nuestros hermanos y amigos que están a distancia, otros que están acá en Punta Arenas en casa, también nos hagan llegar su petición de oración y con gusto se la atenderá. Ahí el equipo multimedia va a recibir esa petición y me la van a hacer llegar aquí para que cuando estemos en la administración oremos también por las personas a distancia. Propósito de los milagros. ¿Cuántos saben que todo lo que Dios hace, lo que hizo y lo que hará, tiene un propósito? Todo es hecho con un propósito muy bien definido. Nada ocurre al azar, nada ocurre por casualidad. Nada de lo que Dios ha hecho, está haciendo y va a seguir haciendo es por probar suerte, a ver cómo le resulta. No es así. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha hecho y lo que Él va a seguir haciendo, obedece en primer lugar a un perfecto plan. Tiene un propósito. Nada es al azar. Y los milagros tienen un propósito. Que Dios nos ayude para que a la luz de la Biblia descubramos cuál es el propósito de los milagros. Hechos capítulo 4, verso 4. Quiero partir leyendo la palabra de Dios. Dice así: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Gracias. Muchos de los que habían creído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 personas, 5,000 varones. Es decir, que ahí hay un número mayor, porque solo menciona a los varones. No entendemos por qué. Cuando estemos en la presencia de Dios le preguntaremos al Señor. Porque esa pregunta, hago un paréntesis, me la han hecho muchas veces a mí, especialmente algunas hermanas y mayormente de otras congregaciones. Me han dicho: pastor, usted que sabe Biblia, ¿por qué hay pasajes donde solo menciona a los varones? ¿Y dónde están las mujeres? Bueno, no tenemos respuesta. Por eso digo que cuando esté en la presencia de Dios, pregúntele al Señor. Cuando se alimentaron los 5,000, dice 5,000 varones, y ahí dice, sin contar las mujeres y los niños. Y en este caso menciona que muchos oyeron la palabra de Dios y creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Por qué predicó Pedro ahí en esa oportunidad? Bueno, a causa de un milagro. Esa prédica no vino así nomás que Pedro dijo: ¿sabe que vamos a programar un culto que nos va a dar una linda enseñanza hoy día? No, esa prédica, ese mensaje del apóstol Pedro ahí viene a causa de un milagro que Dios hizo. El milagro del cojo. Porque eso causó un impacto, causó un movimiento, trajo reacción en mucha gente. Y no quedó en el día solamente y al otro día nadie se acuerda. No, siguió todos los días. Hubieron varios días donde el comentario era muy elocuente, la gente hablaba, muchos lo conocían. Era un hombre muy conocido, aquel que recibió el milagro. Y a causa que muchos le conocían, seguían preguntándose. Incluso dice la Biblia que algunos decían: parece que no es este. Se parece nomás al que está pidiendo limosna en el templo. Porque la incredulidad siempre va a buscar una justificación o un motivo erróneo, torcido. Pero era el hombre, el cojo que diariamente pedía ayuda en la entrada a la Hermosa y en el templo. Ese hombre fue sanado de una forma impactante
y a causa de eso viene una prédica del apóstol Pedro en el pórtico de Salomón, dice la Biblia. Y ahí les habló con claridad cuál es el propósito por el cual Dios sanó a ese hombre cojo en el templo. ¿Cuál fue la razón? Y le dice que esa es una clara evidencia de que Jesús, y le dijo, al que ustedes crucificaron está vivo. Al tercer día Dios le resucitó. Amén. Prueba de ello, dice Pedro, es que este hombre que ustedes conocen está aquí en medio nuestro, sano en su nombre. Eso nos muestra que el propósito por el cual Dios sanó al cojo, el primer milagro que ocurre en el movimiento de la iglesia en el primer siglo es sanar un cojo. Tiene un propósito, que la gente reaccione. Y concurrieron al pórtico de Salomón y ahí el apóstol Pedro les predica el mensaje. Y a causa del mensaje muchos creyeron, pero el mensaje vino a causa de un milagro. Pedro está dando explicación ahí bíblicamente. Aleluya. ¿Cuál es el propósito? Mostrar que Jesús está vivo. Porque Él le dijo, ese que ustedes crucificaron, Dios Padre le ha levantado de entre los muertos. Y por Él, este hombre está aquí en medio de ustedes sano, porque Jesús está vivo. Eso en primer lugar. Cada milagro, cada señal, manifestación sobrenatural tiene como propósito revelar a Jesús vivo. Aleluya. ¿Qué más? Atraer la atención para que la gente oiga la palabra de Dios. Y todo tiene un propósito mayor, que la gente sea salva, sea perdonada de sus pecados. Aleluya. Todo tiene un propósito muy claro y muy bien definido. No es para exaltar el ministerio, no es para exaltar el don del predicador, no es para exaltar la unción del evangelista, la unción del pastor, la unción que se mueve en la iglesia. No, Señor, es única y estrictamente para decir Jesús está vivo. Él está vivo por su nombre. Por su nombre, este hombre, esta mujer ha sido sano porque Él está vivo. Aleluya. Hoy día está esa fuerte tendencia, y que Dios nos libre, Dios me libre a mí también, porque nadie está libre, todos estamos expuestos. Está esa fuerte tendencia y presión a empujarnos, a autoexaltarnos, a autoexaltar la iglesia, a autoexaltar el ministerio. Y se ve a alto nivel. Grandes hombres de Dios, profetas, no se dan cuenta. Cuando uno escucha, uno los comienza a escuchar con detención, hay un fluir de autoexaltación. Y muchos están siendo tocados por Dios, probados, porque es demasiado la autoexaltación. Hay uno allí en el África que dijo: yo voy a ir y voy a resucitar a T.B. Joshua. Miles y miles le creen y le creyeron. ¿Ocurrió? No. Para que vean que yo soy el profeta del último tiempo, dijo. Autoexaltándose a sí mismo, atrayendo la atención de la gente hacia su propia persona, aunque diga que es hombre de Dios. Pero ese no es el propósito de los milagros. Por eso Dios nunca hizo el milagro. Dios no va a hacer milagros así, que Dios nos ayude. El apóstol Pedro, con todo y ser el hombre que Jesús le dice en sentido figurado: aquí tienes las llaves del reino, a ti se te entregan las llaves del reino. Amén. Es una tremenda autoridad. ¿Para qué sirven las llaves? Para abrir puertas. Y él utilizó esas llaves. No es que el Señor le pasó un llavero. Hoy día yo lo dejé allá para que nada me vean con mis llaves colgando acá, porque digan: el pastor tiene autoridad.
¿Cuándo usó esa llave que el Señor le entregó en sus manos? El día de Pentecostés. El día de Pentecostés se derrama el Espíritu Santo y el apóstol Pedro, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, predicó el primer mensaje en la era de la iglesia. ¿Qué está haciendo? Abriendo la puerta a la predicación, al evangelio del reino de Dios. Abriendo la puerta a la predicación del poder de la resurrección del Señor Jesús. Él fue el primero. Es decir, que Él abrió la puerta. Y ahí vinieron todos los demás. Aleluya. Y ese hombre con tanta unción, lo vemos diciendo, no nos miren a nosotros, no pongan su atención en nosotros, como que si por nuestro poder o nuestra autoridad hubiéramos hecho andar a este hombre. Y ahí viene el mensaje, este milagro lo hizo Jesucristo. Aleluya. Que Dios nos ayude. Hechos capítulo 5, verso 12. Hechos 5, 12. Si lo tiene por ahí. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas, ¿cuántas? Muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Verso 14. Dice, y los que creían aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Den gracias a Dios porque ahí nombró a las mujeres. Hermano. Por la mano de los apóstoles se hacían grandes señales y prodigios en el pueblo, dice. ¿Qué tipo de señales? Milagros de todo tipo. Ahí no los menciona, no especifica, pero está hablando en términos generales. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. No sabemos exactamente cuántas eran la dimensión, las medidas de ese pórtico, pero entraban miles y miles de personas. Ahí en ese pórtico se convirtieron en 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que miles, y ahí estaban unidos en ese lugar, a causa de todas las maravillas que ocurrían a través de las manos de los apóstoles. Y el verso 14 dice, y los que creían en el Señor, ¿en qué creían? ¿En el apóstol? No. ¿En el profeta? No. ¿En el evangelista? No. ¿En quién creían? En el Señor. ¿Por qué creían en el Señor? Porque tras cada milagro, tras cada manifestación de sanidad, los apóstoles explicaban, ese fue Jesús, ese fue Jesús, ese que ustedes vieron colgando en una cruz, ese que ustedes vieron que lo bajaron, que lo metieron en una tumba, que lo sellaron con una gran piedra. Dios Padre lo ha resucitado y por Él, por su nombre, este hombre, esta mujer está sano. Aleluya. Ese es nuestro deber, nuestra responsabilidad, aclarar eso. Pero sabe, a veces por más que uno lo aclare, igual hay personas que poco menos creen que el pastor es el que lo va a sanar. Pero son pocos. La gran mayoría, aquí dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Es el propósito de los milagros. Aleluya. Pero nosotros hoy día está, como digo, esa fuerte tendencia a exaltar al predicador, exaltar al evangelista, exaltar al pastor, exaltar el ministerio. Hoy otros exaltan la denominación, dicen, es que en esta denominación aquí sí que se mueve Dios. Eso dura poco, lamentablemente. Por eso es que aquí vemos a miles que se convierten, porque la exaltación está centrada en Jesucristo. Amén. Hechos capítulo, ahora el verso 15 y 16 del mismo capítulo 5. Seguimos leyendo. Miren lo que ocurría. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar, ¿quién? Pedro. El Espíritu Santo apunta a eso
Pero es Pedro el que explica una y otra vez que los milagros solamente están mostrando que Jesús está vivo. Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Verso 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo, ¿qué traían? Enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mire, ¿dónde estaba la unción? En Pedro, el apóstol. Eso obviamente Dios lo reconoce, por eso el Espíritu Santo apunta eso ahí. Pero no era para exaltar a Pedro. ¿Dónde se derrama la unción hoy día? En la iglesia, en los hombres y mujeres que Dios está llamando para predicar el evangelio del reino de Dios. Dios está derramando una unción sin precedentes hoy día. ¿Para qué? ¿Para exaltar el nombre del predicador? No. Para que se manifiesten milagros, señales, maravillas, liberaciones, y los predicadores honestos y humildes tengamos la habilidad y la inteligencia siempre de decir: Jesucristo lo hizo, Él lo hizo, Él fue que lo hizo. Aleluya. Ese es el propósito de los milagros. Capítulo 9 del libro de los Hechos, versos 32 al 35. Hechos 9, 32 y 35. Muy poderoso. Ahí está el relato cuando Pedro el apóstol llega a casa de la mujer que fallece, de Dorca. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a Eneas. Halló uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico. 8 años de sufrimiento, 8 años de tortura, 8 años de incertidumbre, 8 años de escasez. ¿Y qué pasó? Y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. ¿Y qué pasó? Y enseguida dice, se levantó. Aleluya. Oiga, qué tremendo. Seguimos. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, mire qué pasó, se convirtieron al Señor. Aleluya. ¿Por qué se convirtieron al Señor? No lo menciona ahí, no lo dice de una forma tan específica. Es que Pedro fue el hombre que entró a la casa de Eneas y él fue el que le declaró, pero le dijo, ¿qué le dijo? No le dijo: mira, sabe que yo hoy día te voy a orar y te vas a levantar. No, entró y le dijo: Jesucristo te sana. Amén. Y obviamente les predicó. Y la gente se convirtió. Toda la gente de Lida y en Sarón, dice, los cuales se convirtieron. Estos no solamente creyeron, se convirtieron al Señor. Amén. Aleluya. Años atrás tuvimos un predicador y de pronto descendió de la pequeña plataforma que teníamos, recién comenzaba el ministerio, y bajó y empezó a imponer manos. Yo miré, después se subió. Terminó el culto y él estaba hospedado en la casa de unos hermanos y me invitaron a mí también que vaya a acompañarle, a servirnos un café. Y ahí estábamos, de pronto me dice, yo no estaba inquieto. Dice: pastor, de pronto dice, pastor, quiero hacerle una pregunta. ¿Sí? ¿Qué le pareció la ungida que me mandé? Así me preguntó. ¿Qué le pareció la ungida que me mandé, pastor? O sea, él quería que yo quede impresionado y que yo le diga, ¡oh! Hoy día es igual. Nomás alguien dice, ¿qué le pareció, pastor?
¿Por qué? Porque está la tendencia de autoexaltarse a sí mismo. Que Dios nos libre. Los milagros, por más grandes que sean, las liberaciones, por más impactantes que sean, las sanidades, por más gloriosas que sean, siempre será con el mismo propósito. Obviamente que la gente deje de sufrir, pero exaltar a Jesucristo, mostrar a la gente que Jesús está vivo. Sí, Señor, gracias. Aleluya. Capítulo 9, seguimos, verso 36 al 42. Dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Aleluya. Tremendo milagro. Seguimos. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Aleluya. Sigue cumpliéndose el propósito. Sigue Dios mostrando su gloria con un solo propósito: que la gente crea. Pero es responsabilidad de los que ministramos de decirle a la gente que es Dios el que sana, que es Jesucristo el que sana, no nosotros. Amén. No la iglesia, no el evangelista, no el predicador, es Jesucristo el que sana. Aleluya. Y es una evidencia de que Él está vivo. Él está vivo. Por supuesto que todas estas maravillas también provocaron reacción en el ámbito religioso de aquella época, muy negativo. La gente que tenía el cargo de liderazgo religioso reaccionaban, pero no con alegría, no con compasión hacia la persona que dejó de sufrir, porque cada hombre, por ejemplo, esta misma mujer quien falleció, dice que la amaba mucho porque la gente, las mujeres que estaban con ella, dice, lloraban mucho, y comenzaron a mostrar las cosas que hacía Dorcas cuando estaba viva, cuando estaba con ella, y ahí estaban llorando, como es normal en un velorio. Era una amiga que sin duda la apreciaba mucho, y todo eso, su partida provocó dolor. Ella enfermó y murió. Pero como hay un mover de Dios y la gente capta dónde Dios se está moviendo, dicen, bueno, ¿dónde están los apóstoles? Y alguien dice, ¿sabe que Pedro está por acá cerca, el apóstol Pedro? ¿Por qué no lo van a buscar? Todo eso es correcto, ¿o no? Claro, eso es correcto. Y viene Pedro, el apóstol, y se arrodilla al lado. Oró primero. ¿Qué oró? No lo sabemos. Es que llegar a una escena como esa, por más milagro que hayas visto, por más gloria que cargue, no dejamos de ser seres humanos. Y llegar a una escena como esa, donde ahí está la mujer sin vida, su cuerpo, el resto están llorando y lamentando. No están esperando milagros las mujeres que están llorando. El único que esperaba milagro era quien se le ocurrió ir a buscar al apóstol Pedro.
Ese fue el único, o los únicos, nadie más. El resto, todos entregados al dolor y a la angustia. Y Pedro tiene que orar, porque algo, mire, hay que estar en el lugar. Hay que estar en el lugar. Oró. Una vez que oró, tuvo la seguridad, la convicción, y ahí ya no siguió orando. Cuando él oró, yo no creo que esté el Señor, ahora, sánala. No. Él oró buscando dirección. Sin duda que oró buscando la palabra precisa. Oró buscando contacto con aquel que le llamó. Amén. Una vez que tuvo respuesta, se levanta y le dice: Tabita. Ya no le habló a una muerta. Todavía su cuerpo está sin vida, pero le habló como que si estuviera viva. Tabita, levántate. Tabita, levántate. Aleluya. ¿Y qué pasó? Abrió los ojos, dice, y al ver a Pedro se incorporó, y él la entregó viva a las viudas y a los hermanos, y Dios fue glorificado. Y sin duda que una vez más ahí él tuvo la misión tan importante de explicar a la gente que es Jesucristo el que sana, que es Él el que no solamente sana, sino el que perdona pecado, el que murió en la cruz para cargar nuestras maldades, nuestras iniquidades, y que por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Y la gente se convirtió al Señor. Creyeron en el Señor. Muy poderoso. Amados hermanos y hermanas, esto no ha cambiado. Esto tiene que estar aún mucho más vigente hoy día. Es de siempre reconocer y tener ese cuidado de que es Él y no nosotros. Es Él. Ahora, yo sé y creo que dentro de aquí, los que están aquí, los hermanos del ministerio, muchos Dios les va a usar con grandes milagros, con grandes sanidades. Y prepárese para dar siempre honor y gloria a aquel que le llamó. Aleluya. Conocí años atrás por los cassettes, partí escuchando las prédicas de un hombre, un pastor norteamericano. Y la verdad que escuchar y ver, escuchar la administración, puro audio, no, pero escuchar la administración, los testimonios, era impresionante. Hasta aquí todavía no he visto algo igual. Yo hice un seguimiento continuamente, yo mirando la administración de TV Yocha, Milagros Extraordinarios y otros. Pero lo que ocurría a través de ese hombre, William Marion Graham, no se ha visto otra vez. Impresionante. En todo sentido, un mover del Espíritu impresionante. Lo sacaron de su denominación porque así es el mundo religioso. Dijeron: no te queremos acá porque ocupas demasiado tiempo en orar por los enfermos. Eso le dijeron y lo echaron de su denominación. Y otros dijeron: no, ese es un falso profeta porque ora mucho por los enfermos. Usted se reirá, pero hay gente que piensa así. Bueno, él obviamente salió y sin duda como hombre, como ser humano, algo pasó en el corazón. Porque somos seres humanos y se hirió seguramente. Y de ahí en adelante él estuvo posiblemente en forma inconsciente determinado a mostrar que realmente él no era un falso profeta, sino un hombre de Dios. ¿Qué es lo que ocurría? Cada milagro, de ahí en adelante, cada milagro, resucitaban los muertos en la calle. Donde había un accidente, le avisaban o el Espíritu Santo le hablaba y él corría en su automóvil, llegaba donde esté el muerto en los accidentes en las calles. Él simplemente declaraba una palabra y se levantaban en plena calle los muertos en los accidentes. Pero había un solo problema. Cuando él ya estaban vivos, la policía rodeando las ambulancias, todos impactados, él decía: eso es para que se den cuenta que soy un hombre de Dios. Eso decía él. Para que sepan
que soy un profeta de Dios, ahí estaba el error. Porque él tenía que haber dicho, esto es para que sepan que Jesús está vivo. Él lo hizo, Él lo levantó. Aleluya. Aunque obviamente Jesús hacía los milagros, pero Él, como una forma de reivindicarse ante la sociedad y ante las iglesias en Estados Unidos, cada milagro Él lo utilizaba para mostrar, y ocurrían, y siguieron ocurriendo, y parecía que Dios guarda silencio hasta que falleció. Resultado, lo endiosaron. Hoy día está considerado por un Dios por una enorme cantidad de gente que le seguía, porque habían evidentes señales sobrenaturales. Claro que sí, pero todo tiene el propósito: exaltar a Jesucristo. Así que Dios nos ayude. Y cuando yo escucho a un africano que dice, eso es para que vean que yo soy el profeta Elías, ahí está en un serio riesgo. Está ya prácticamente desviado, apartado del camino. Porque cada milagro, cada señal, cada manifestación sobrenatural es para mostrar que Jesús está vivo. Aleluya. Porque Él lo hizo, aunque era la sombra de Pedro, pero Jesús lo hizo. Aunque fue Pedro que le habló a Tabita, Jesús la levantó. Amén. Aunque fue Pedro que le habló al cojo en la puerta, la hermosa, le tomó la mano, fue Jesús que lo sanó. Amén. Es Él. Aunque sea el pastor que te toque y te ponga las manos, o alguno de los hermanos aquí, y te sanas, es Él. Es Él. Es Él. Nadie más que Él. Aleluya. Démosle honor y gloria siempre a Él, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el propósito de los milagros. Mostrar que Jesús está vivo. Amén. Mostrar que Él está vivo y que no es religión muerta. Aleluya. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te adoramos. Te adoramos. Comienza a dar gracias a Dios en su lugar. Dele gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Padre, con todo el corazón. Estoy seguro que se vienen mayores milagros, mayores manifestaciones de tu gran poder en favor de la gente que está sufriendo, que están cautivos bajo fuertes opresiones demoníacas. Se vienen milagros de liberación. Lo creo con todo mi corazón. Siempre te daremos a ti el honor y la gloria. Guíanos, amado Dios, para que siempre entremos en el propósito de exaltarte a ti. Aleluya. Aleluya. Los dones espirituales son manifestaciones sobrenaturales. Aún así también tienen el mismo propósito: exaltar a Jesucristo. Todo tiene ese mismo propósito: exaltar a Jesucristo. Es Él, no nosotros. Para que tengamos más claro esto de que siempre es Él el que tiene que ser exaltado, mire lo que Él dice, orando y hablando a sus discípulos. Le dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si en algún minuto, algún momento Él nos deja solo, absolutamente nada ocurriría. Así que Dios nos ayude.